Muy buenos días amigos y amigas que sigan las transmisiones de TV Legislativa. Les damos la más cordial bienvenida a la sesión de este día martes 23 de junio, donde las señoras y los señores legisladores estarán sesionando el día de hoy para conocer el informe de la Comisión Especial que analizó el Fondo para la Educación Superior, el conocido FES, y que hoy los legisladores estarán entonces discutiendo este informe para validar o no las recomendaciones que hizo esta comisión. Se espera también recibir en los afueras de la Asamblea Legislativa representantes de las universidades, se esperan la participación de grupos estudiantiles mostrando su rechazo a algunas de las observaciones que plantea este informe que se estará conociendo el día de hoy a partir de las 9:15 de la mañana que inicia la sesión del plenario legislativo. Previo a esa sesión hemos invitado a la diputada social cristiana María Inés Solís Quirós, con quien vamos a conversar un poco de los últimos asuntos y de los últimos proyectos que se han estado discutiendo acá en la Asamblea Legislativa. Le damos la bienvenida a la diputada, muchas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí un gusto poder estar aquí compartiendo este ratito previo al plenario, un día de plenario hoy que va a estar un poco intenso con la discusión del informe de la Comisión Investigadora del Fondo de la Educación Superior, un informe que sin duda alguna yo creo que todos tenemos que llegar a la misma conclusión, y es que la conclusión, además de la comisión y del informe y de la razón de ser, es lo que nos interesa, la sostenibilidad de la educación superior pública. El FES es el fondo que financia la educación superior pública y nosotros tenemos en nuestra responsabilidad hacer que eso sea sostenible en el largo plazo. A como vamos ahorita, en pocos años, ya algunas universidades con el porcentaje que les toca, pues sería dinero exclusivamente para pagar planillas. Y eso es sumamente preocupante. A mí me parece que es nuestra obligación constitucional hacer además que pues el Fondo de Educación Superior sirva por muchísimos años más para financiar a personas que necesitan de la educación para poder escalar socialmente. Y si hay una herramienta buena, importante y necesaria para que las personas puedan escalar socialmente, es la educación. Y tenemos que hacer que se mantenga, que se sostenga y que este fondo pues logre sostener la educación superior pública por la mayor cantidad de años posibles y ojalá pues que sea vitalicia. Precisamente esas eran algunas de las observaciones, diputada, que hemos tenido acá con diferentes integrantes de la comisión especial que analizó el FES. Es que al 2035, indicaba el diputado presidente de esa comisión, don Wagner Jiménez, se estaría usando el 100% de los recursos del FES para el pago de planillas. Así y es. Se dejaría por fuera el fin primordial que se buscaba con ese FES, que como bien usted lo señala, es el acompañamiento, el apoyo y el apoyo económico de los estudiantes para poder escalar socialmente, obteniendo becas, obteniendo algunos otros subsidios que se dan en las universidades. Tenemos la condición ahora, diputada, que hay dos rectores nuevos, van a entrar en funciones dos rectores nuevos, curiosamente dos hermanos rectores. En la Universidad Técnica Nacional se eligió a uno de ellos, y ayer en la Universidad Nacional se eligió el segundo. Son dos hermanos que van a tener la responsabilidad de integrar el Consejo Nacional de Rectores, lo cual también le viene a dar un cambio y un oxígeno a la relación asamblea universidades, y una nueva visión de la negociación que tendrá que hacerse por parte de las autoridades del Ministerio de Educación para el traslado de los recursos para el año 2021. ¿Cómo podremos ver esas fuerzas y esas interrelaciones nuevas que se están planteando con esta nueva llegada, de una nueva visión de dos rectores y hermanos tras de eso? Bueno, pues tenemos que esperar a que eso se convierta en decisiones positivas entre las negociaciones con el FES y también para la aprobación del mismo aquí dentro de la Asamblea Legislativa. Yo creo que era necesario esos aires nuevos dentro de las universidades. Así espero que, bueno, también el TEC hace poco tuvo elección de rector, y la UCR esperemos que también le traiga esos aires nuevos que necesitamos para poder tener estas negociaciones y que nos permitan a que todos entendamos, y que principalmente estas personas que dirigen el FES entiendan de la importancia del trabajo que estamos haciendo en la Asamblea Legislativa, que nuestro único interés es hacer sostenible ese fondo y que todo el dinero no se puede estar yendo en salarios, no se puede estar yendo en los pagos de los pluses salariales,
salariales, que además son enormes, con los que cuentan los funcionarios de las universidades públicas, y que es necesario hacer que estos beneficios le lleguen directamente a los estudiantes que tanto los necesitan. Aumento de becas, más posibilidades de que más personas de zonas rurales tengan la posibilidad de estudiar. También es importante señalar que es un muy bajo porcentaje del FES el que es invertido en zonas rurales y el que es invertido en las personas con las necesidades de estudio, de salir adelante, que provienen de zonas rurales. Yo creo que la idea del vallecentralismo, de hacer que la persona salga de sus lugares para venir a San José a prepararse, tenemos que cambiarla. Necesitamos hacer que las universidades públicas lleguen a donde están las necesidades, a donde están las personas que requieren de superación, y así poder desarrollar otras zonas en el país, y no solamente el GAM, que ha sido pues, la teoría vallecentralista de muchísimos gobiernos de los últimos años, y donde todo el desarrollo, toda la educación y las inversiones se quedan en el GAM y no en las zonas rurales. Precisamente porque usted representa la provincia de Alajuela, pero vive en la cantón de San Carlos, un cantón que se ha visto muy preocupado con el tema del COVID-19, se han dado muchos casos en algunos de los distritos y cantones aledaños a San Carlos. El gobierno ha estado tomando algunas acciones, ha tenido reuniones, ha convocado a los diputados a casa presidencial, tuvo la semana pasada el señor presidente una conversación vía remota con los alcaldes de los cantones involucrados en la zona, en esta zona. ¿Cómo visualizar el trabajo, diputada, y cómo valora usted el trabajo que se está haciendo para atender la emergencia precisamente en la zona norte del país y las acciones que se están llevando a cabo desde los gobiernos locales y desde las autoridades del gobierno para intentar manejar esta crisis sanitaria? Bueno, yo creo que hay una deficiente coordinación dentro del Ejecutivo. El Ejecutivo no está coordinando a la parte de salud, de salubridad, que si bien es cierto es el eje de la emergencia, pero hay un eje paralelo que no se debe de separar y que debe estar trabajándose al mismo tiempo, que es el eje económico. Y eso el Ejecutivo no lo está haciendo. Aquí hay un único capitán del barco, el único barco que están pensando en trabajar es el barco de la salubridad, y donde el capitán está muy bien identificado, es Daniel Salas, y él está haciendo muy bien el trabajo que le están dando en esa dirección. Pero me preocupa que el gran capitán de todos los barcos, el presidente de la República, ha dejado olvidado el otro barco que tiene que ir a la par para que podamos llegar a puerto todos, que es el económico. No hay acciones, no hay planificación, no hay, por supuesto que tampoco hay ejecución, sino hay planificación de estrategias que vayan en la línea de reactivar la economía, o inclusive de verificar cuáles son las acciones a nivel económico que se deben estar tomando en cada una de las zonas. No hay un trabajo conjunto, las decisiones se están tomando desde San José, desde escritorios en San José, cuando las realidades de las zonas rurales son muy distintas a lo que sucede aquí. Y los representantes del gobierno no conocen las zonas en las cuales se están tomando decisiones extremas, basadas en números, sin conocer dimensiones, sin conocer distancias, sin conocer un montón de cosas que tienen que estar directamente relacionadas en las tomas de las decisiones. Entonces, por ejemplo, la zona de contagio en La Fortuna se llama Los Ángeles de La Fortuna, está a 25 o 30 kilómetros de la zona hotelera. Estamos hablando que está más largo que lo que está Alajuela de San José, y están tomando decisiones generalizadas en distritos como el distrito de La Fortuna, donde están afectando a un sector tan importante para la producción de la zona como es el sector turístico. Estamos hablando de que están dejando a 10.000 personas de forma directa o indirecta dentro de la cadena del turismo, y eso sin tomar en cuenta a todas las personas que les vendían productos a los hoteles y a los restaurantes de la zona, que se están quedando sin sus clientes y sin la capacidad de mover sus productos. Eso significa muchísimos empleos, significa muchísima gente con necesidades reales, y que si el gobierno de la República no toma acción,
sobre estos puntos en el inmediato, vamos a tener un aumento enorme en la criminalidad y la gente se va a comenzar a morir de hambre en lugar de estarse muriendo de COVID. Precisamente, diputada, ese es un tema importante porque lo hemos y lo conversábamos previo a iniciar la entrevista, el tema de que se esperaba que esta pandemia durara 3 meses, las políticas económicas y de ayuda era por 3 meses, los subsidios que se estaban planteando. Usted es integrante de la Comisión de Asuntos Hacendarios también y en los últimos días se ha estado hablando también de algunos proyectos y de algunas ayudas. El presupuesto extraordinario tampoco se aprobó precisamente porque ustedes, los diputados, le piden muchísimo más contención de gasto público al gobierno, pero se siguen tomando decisiones desde el Valle Central sin ver la realidad en una pandemia que no sabemos cuánto tiempo más va a durar y faltan acciones claras. Y ustedes se lo planteaban al gobierno. Tal vez hablamos un poco del tema de la reactivación económica y el tema de la contención del gasto público que ustedes han señalado tanto en la bancada social cristiana. Bueno, pero además es un tema que no venimos hablando desde que empezó el COVID. Sí. Es un tema del que venimos hablando desde que llegamos, porque la crisis económica ya estaba aquí desde hace tiempo. La crisis económica no está empezando en este momento. La crisis económica no es efecto del COVID. Eso, a ver, yo creo que eso es un punto medular dentro de la discusión. El gobierno ya tenía que venir haciendo recortes de gastos, el gobierno ya tenía que venir haciendo planificaciones, el gobierno ya tenía que venir generando reactivación económica, políticas para incentivar que nuevamente nuestro país sea atractivo para la inversión. El gobierno tenía que venir trabajando en un montón de temas de estructuración del Estado, de empleo público, y son temas a los cuales el Estado le fue pateando la bola, pateando la bola, pateando la bola, se vino el COVID y todavía se puso peor la cosa. Lo que pasa es que el gobierno comenzó a capitalizar del COVID, el gobierno comenzó a ver cómo comenzó a subir su imagen, después de lo mal que venía la imagen del presidente Alvarado, la imagen del gobierno, después del primer mes, las primeras 2 o 3 semanas del COVID, la imagen del gobierno comenzó a subir, comenzaron a capitalizar de los bonos y pues me parece que sienten que ha sido una estrategia buenísima para la imagen del gobierno. Y entonces dejaron olvidada la parte medular de esto, que es la parte de reactivación económica y de generación de empleo. A la gente no le podemos ayudar dándole subsidios. A la gente tenemos que ayudarle dándole empleo, dándole oportunidades para emprender, atrayendo inversión de nuevo a nuestro país para que las personas tengan posibilidades de salir adelante y de llevar el arroz y los frijoles todos los días a su casa. Costa Rica es un país quebrado, es un país que no tiene las posibilidades para seguir dando bonos y para seguir dando subsidios a las y los costarricenses. Además, yo no sé usted, Juan Pablo, pero yo no conozco a un solo costarricense al que le estén dando el bono proteger. Y eso que hay más de 10,000 personas con problemas en la zona donde yo soy. Y no conozco a una sola persona a la que le estén dando los bonos. Pero me contaba un compañero hace unos días que a su vecino, que ganaba 1.800.000 colones, y que le bajaron su jornada laboral, entonces gana 1.300.000 colones, sí le están dando el bono proteger. Cuando ahí yo no veo una necesidad real, porque está recibiendo una parte importante de su ingreso. O un montón de gente que tienen un montón de ayudas del Estado, ayudas de Limas, tienen a los chiquitos becados y además están recibiendo el bono proteger, cuando esa no fue la razón por la cual se creó el bono proteger. Entonces yo creo que ha habido también un desorden enorme, un descontrol sobre cómo se están dando estos bonos y a mí me preocupa enormemente de que no están llegando a las personas que realmente las necesitan. Eso es un tema importante, diputada, principalmente por el tema económico del país. El gobierno anuncia que entrará en una negociación con el Fondo Monetario Internacional para generar un acompañamiento y otro crédito más al país. Está también en discusión el crédito para el tren eléctrico interurbano. Se siguen negociando créditos, se siguen endeudando al país, pero ¿hacia dónde va a terminar? ¿Cómo lo valoran ustedes en la Comisión de Asuntos Hacendarios? Unido también al proyecto Pagar, que la comisión recibió la semana pasada a la ministra de Trabajo, a la presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social, al gerente general del Instituto Costarricense de Turismo y a la gente de SUTEL. Y todos dicen, no podemos, el monto que nos habían pedido no lo vamos a poder dar, por diferentes razones. Algunos inclusive dicen que nunca ni siquiera les pidieron el monto, como la sino SUTEL, que fue una decisión unilateral. Sí.
¿Cómo valorar entonces esas acciones que se están haciendo? Primero, en el tema del proyecto Pagar, era para pagar deuda, ahora parece que se quiere usar también para dar recursos a la atención de la epidemia y trasladar esos recursos. Sí, pero es que es parte del descontrol, porque el proyecto dice que es para pagar deuda y se mandan a hacer las consultas y todas las instituciones responden como si fuera para bonos, para subsidios. Pero entonces, ¿dónde está la moción de parte de las diputadas de la fracción del Partido Acción Ciudadana solicitando el cambio de los fondos, de hacia dónde se van a dirigir los fondos? No existe la moción y entonces el proyecto en este momento y la discusión del proyecto no está teniendo ni pies ni cabeza porque el proyecto dice una cosa y la discusión va en dirección de otra, muy distinta a la exposición de motivos del proyecto y a la dirección que llevan esos fondos. Entonces, pues yo quisiera ver al presidente Alvarado coordinando con su equipo antes de traer un proyecto a la Asamblea Legislativa y definiendo con su equipo cuántos son los montos que pueden o que no pueden dar dentro de sus superávits para poder ser utilizados dentro de un proyecto como Pagar y no mandando un proyecto que resulta que en cuestión de 2 meses, cuando se empieza en discusión, el mismo equipo del presidente Alvarado son quienes despedazan el proyecto en el camino. Precisamente, diputada, al inicio de la entrevista hablábamos del tema de fortalecer la educación y de mejorar la calidad y el acceso de la gente a la educación. En el tema de este proyecto Pagar, se le transferirían recursos de la SUTEL, del Fondo de Telecomunicaciones, más de 40.000 millones de colones, según el proyecto, o según lo que el gobierno dice, podría ser un superávit que tenga, con lo cual se vería afectado, según lo indica la SUTEL, los planes de disminuir la brecha digital y de una mayor alfabetización. En un momento de pandemia donde los estudiantes están en zonas alejadas, no tienen acceso a internet, no han podido realizar sus clases virtuales, ¿no sería contraproducente más bien retirarle los recursos al Fondo Nacional de Telecomunicaciones, que se supone que es para disminuir la brecha digital, y más bien no debería ser ese el pedirles mejores resultados y un acompañamiento y un seguimiento para que en efecto se logre disminuir esa brecha digital? Así es, por supuesto. Lo que pasa es que de los hijos y los sobrinos y los primos de los tomadores de decisión del Ejecutivo tienen full internet desde sus casas en el GAM. Entonces no tienen esa visión y esa necesidad que realmente tienen las personas, principalmente en las zonas rurales, donde, por ejemplo, a partir del Pavón de los Chiles en adelante hasta la frontera norte no hay ni siquiera energía trifásica. Entonces ni siquiera se pueden encender máquinas en una planta procesadora. Realmente la brecha que hay entre el GAM y las zonas rurales es enorme y el gobierno tiene que entender que el desarrollo no puede estar solamente aquí, estar en San José. Yo que soy de zona rural, yo quisiera poder estar en San Carlos, yo quisiera poder de que una eventual familia mía en un futuro crezca en San Carlos, pero las oportunidades están en el GAM, lamentablemente. Lamentablemente, las mismas oportunidades que tienen las personas aquí no son las mismas que tienen las personas allá. Y yo quisiera, y me parece que el día que tengamos una educación y que tengamos, ya que hayamos roto brechas, va a ser el día que la persona que nace en los Chiles o la persona que nazca en Upala tenga exactamente las mismas oportunidades para salir adelante que la persona que nazca en Escazú. Precisamente, diputada, con el tema del apoyo y de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona de San Carlos y de la zona norte del país, usted ha sido una persona que ha defendido mucho el tema de la minería a cielo abierto, ha presentado proyectos en ese sentido, ha pedido acciones con el tema de Cruzitas para mejorar y hacer rentable esa explotación petrolera, o esa explotación minera más bien, perdón, para tratar de generar recursos y mejorar la calidad de vida. Tal vez expliquémosle un poco a la gente, porque la gente habla mucho del tema de Cruzitas y habla mucho del impacto ambiental, pero también se deja de lado el tema socioeconómico y la necesidad de atracción de empleo, de fuentes de recursos ahí. Conversemos un poco sobre esta idea suya de apoyo a ese sector. Bueno, yo tengo 2 proyectos con relación al tema de la explotación minera. La primera es, bueno, pues autorizar la explotación minera en todo el territorio nacional, a cielo abierto, ¿verdad? Porque, bueno, la explotación minera de otros minerales y de otros tipos de oro sí está autorizada, pero específicamente a cielo abierto. Ese es un proyecto mucho más ambicioso y es un proyecto para aprovechar estos recursos que están en todo el territorio nacional. Pero también he presentado un segundo proyecto, este lo presenté hace unas pocas semanas, y este proyecto va enfocado específicamente a Cruzitas. Y la razón de eso es porque en Cruzitas
ya tenemos el desastre ambiental, socioeconómico, de inmigración, de tráfico de armas, de tráfico de drogas, de tráfico de personas, que los está vivenciando en este momento. Entonces hemos decidido presentar este proyecto exclusivo para la zona, tratando de buscar un poco más de viabilidad. Y de que, puesto que el gobierno, desde el gobierno de doña Laura Chinchilla, cuando se prohibió la minería a cielo abierto, en adelante, por supuesto, el gobierno de Luis Guillermo Solís, y en el gobierno, los 2 años que llevan del gobierno del PAC, del 6 años que llevan del gobierno del PAC, lo único que ha habido es aumento y aumento y aumento en el desastre ambiental, además de que el oro costarricense, que es nuestro, se lo están llevando, por supuesto que no está llevando ninguna trazabilidad, ahí también estamos teniendo, pues por supuesto que lavado de dinero, entonces la cantidad de problemas que hay en la zona son enormes y yo creo, realmente considero que la única solución que hay para eso es autorizar la minería a cielo abierto en la zona, dar en concesión el proyecto y pues que se pueda explotar de la manera que corresponde y que los recursos queden en nuestro país, según corresponde. Yo creo que los gobiernos de los últimos años se han hecho de la vista gorda, les importa poco lo que está sucediendo allá, bueno, pues por supuesto está muy largo, les parece que eso posiblemente es en otro país, es en otra zona, que no les corresponde a ellos, pero yo lamento decirles que sí les corresponde, que sí nos corresponde a todos, que hay un problema enorme y que tenemos que solucionarlo. Y hay propuestas reales para generar soluciones reales a las zonas con tantos problemas. Diputada, precisamente en pocas semanas, un par de meses, estará yendo el ministro de Ambiente y Energía, el señor Carlos Manuel Rodríguez, estará dejando el cargo de ministro de Ambiente y Energía, con lo cual llegará un nuevo jerarca. ¿Cambiará la visión o podría cambiar la visión con respecto al trabajo que usted está planteando con este proyecto de ley? No, yo creo que no va a cambiar. Y la razón por la que considero que no va a cambiar es porque hemos visto posiciones anteriores en otros años del ministro Carlos Manuel Rodríguez más pro minería y más pro solucionar estos problemas. La posición de él ahorita es una posición porque se lo manda el jefe y porque le corresponde, a ver, esa es mi perspectiva, ¿verdad? Y pues porque le toca por ser parte de un gobierno PAC en este momento. Entonces, yo creería que de parte del gobierno no va a haber un cambio de posición. Vamos a tener que tomar la decisión en esta Asamblea Legislativa, avanzar aquí, sacar los votos de aquí y avanzar con eso, bueno, pidiendo que el presidente no vaya a vetar una ley de este tipo, pero ideológicamente al PAC no le interesa darle solución a la zona. Y ese será un tema, sin lugar a dudas, que seguiremos discutiendo con la diputada socialcristiana María Inés Solís Quirós y con algunos otros diputados de la zona norte para intentar llevarles a ustedes un pulso de cuál es la necesidad y la urgencia de llevar soluciones a esta parte del país, no solamente en el campo de la reactivación económica, como lo señalaba la legisladora en el tema del turismo, sino también en esta otra vertiente o en esta otra situación que se presenta, que es el tema de las explotaciones mineras y la posibilidad de llevar desarrollo a estas zonas del país. Le agradecemos a la diputada María Inés Solís Quirós que nos haya acompañado acá en el set de entrevistas. Vamos con tomas del plenario legislativo. Estará próximo a iniciar la sesión del día de hoy, que como les indicábamos al inicio, estará dedicada al análisis del informe de la comisión que analizó el Fondo Especial para la Educación Superior. Vamos con tomas del plenario y regresaríamos acá en algún otro momento si así